esta mañana de estar aquí reunidos nuevamente como cuerpo, como iglesia, para recibir la bendición, el poder, la sabiduría de Dios en la vida de cada uno de nosotros. En las últimas semanas ha empezado a venir gente nueva, gente que está viniendo por primera vez, sigue llegando gente a este continente. Bienvenidos. Es una gran bendición poder recibir a todo el que esté bajo el propósito de Dios para cumplir con ese propósito. Y hay algo importante: muchas veces todos traemos expectativas, pero no necesariamente las expectativas correctas. A veces tenemos expectativas sembradas y fundamentadas en nuestros propios deseos, sembradas y fundamentadas en nuestros propios sueños como personas, como individuos. Y la palabra del Señor nos enseña algo claro, y es trascender a conocer la voluntad de Dios y qué es lo que tiene Él para cada uno de nosotros. Y eso me lleva a pensar en algo gracioso, y es que muchos cristianos han entendido de que el centro de todo y el núcleo de todo es la salvación. Y no es así. Y yo sé que con esto rompo con muchos esquemas. Estoy hablando de personas que vienen hace poco. No es así. ¿Por qué? Porque la salvación no vienes tú a buscarla aquí. La salvación no se busca. La salvación es un regalo que fue dado por el Señor. Es una dádiva. A eso vino el Señor. Pero no es que la salvación no sea importante, no, es vital, claro que sí. Pero es un regalo de Cristo para nosotros, de Dios para nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, de su sacrificio en la cruz del Calvario. Eso tenemos que entenderlo. Entonces, el tema no es la salvación, sino lo que ella contiene. Lo que ella contiene. Y la salvación contiene toda una estructura espiritual que nosotros tenemos que entender. Por eso el Señor dijo: venga a nosotros tu reino. Esa es la salvación. La salvación viene cargada de códigos de entendimiento, de códigos espirituales, de códigos de vida, de códigos de lenguaje, de códigos de comportamiento, que vienen a transformar carácter. La salvación no es yo morirme para irme al cielo. Eso es una idea religiosa, anticuada, tradicional, que no tiene nada que ver con lo que dice el Señor. La salvación es todo un contexto espiritual donde el Espíritu de Dios viene por el Cristo que nos habita a transformar nuestra manera de pensar, y partiendo de ahí a transformar nuestras vidas, a transformar todo nuestro contexto de vida. Partiendo de ahí yo podría decir: soy salvo. ¿Y usted? Ahora, cuando nosotros entendemos eso, entonces vamos a poder entender la diferencia que hay entre un accesorio y un miembro. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y lo digo en virtud porque sé que aporrió el corazón de más de uno, que se fue preguntándose a sí mismo: finalmente yo soy un accesorio, o pertenezco al cuerpo, o soy un miembro activo, vivo, efectivo del cuerpo de Cristo. Y lo digo porque algunos se presentaron delante de mí y me lo dijeron: uy, pastor, pero ¿cómo así? Entonces, ¿usted cómo me vio a mí? ¿Soy un accesorio o soy un miembro real del cuerpo de Cristo? Pero déjenme decirles, para poder entender la diferencia entre un accesorio y un miembro activo del cuerpo de Cristo, tendríamos que entender la diferencia entre lo que es un alma viviente y un espíritu vivificado. La diferencia. Esto es importante entenderlo. Entre lo que es un alma viviente y un espíritu vivificado. Y entre esas dos cosas hay un punto coyuntural. Hay un punto de quiebra, hay una coyuntura. ¿Y la coyuntura cuál es? La fe. La fe. ¿Cuál es la diferencia entre un accesorio y un ministro competente del nuevo pacto? ¿Cuál es la diferencia entre un alma viviente, que todos lo hemos leído en Génesis? ¿Cuál es la diferencia entre un alma viviente y un espíritu ya vivificado? La fe de Cristo.
La vida del Espíritu. Sencillo. No la religión, no la tradición, no lo que nosotros hacemos. Hay un punto coyuntural, un punto de quiebre que marca la diferencia, y es la fe. Por eso es que nosotros tenemos que trascender a vivir por fe. Y eso significa renunciar a vivir por vista. Eso significa renunciar a vivir por nuestras propias fuerzas, iglesia, y trascender a vivir por fe, para que como miembros del cuerpo de Cristo nosotros manifestemos la naturaleza divina en todo en lo que hablamos. Piense usted, si usted manifiesta la naturaleza de Dios por medio de lo que habla. A veces hablamos más de la cuenta y no nos damos cuenta. Hablamos más de la cuenta y no nos damos cuenta, y el que está frente a nosotros después va y cuenta. Sencillo, porque nos tenemos que cuestionar hoy. Manifiesto la naturaleza divina a través de lo que hablo, a través de lo que pienso, a través de lo que digo, a través de lo que hago, iglesia. El Señor nos quiere llevar a nosotros como miembros del cuerpo a manifestar esa naturaleza, a manifestar la bendición de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Escuche bien, en nuestro carácter, a manifestar la bendición de Dios en nuestro carácter, en nuestra economía, en nuestro amor, en nuestras relaciones, aún en el ministerio. Y el ministerio no me refiero solamente a lo que pasa en estas cuatro paredes, lo que pasa en su vida. Pero para eso nosotros tenemos que asumir la necesidad de un cambio. Tenemos que entenderlo, tenemos que aceptarlo y tenemos que asumir la necesidad de que tenemos que cambiar. Dios ha puesto en nosotros como iglesia el desafío de una vez por todas transicionar de esa mente pobre, de esa mente rácana, de esa mente atada a la esclavitud diabólica, para trascender a la mente superior de Cristo. La mente superior de Cristo es una mente pacífica, pero una mente ganadora. Una mente tranquila, pero una mente que habla. Una mente que habla verdad, que confiesa verdad. Por eso ese cambio comienza por entender algo muy importante. Ese cambio que el Señor nos está proponiendo comienza por entender algo que es vital, y es nuestra nueva naturaleza espiritual. Ahí está el tema. Porque generalmente nosotros relacionamos nuestra naturaleza con lo que vemos en el espejo. Pero ese cambio comienza por entender lo que Dios nos está dando con su Hijo Jesucristo. Hoy me pongo serio porque hace 8 días aquí alguien salió aporreado. Por eso tenemos que entender el por qué y el para qué y para dónde vamos. Y tenemos que entender nuestra nueva naturaleza espiritual. Una naturaleza que, escúcheme bien, está indefectiblemente unida al concepto de cuerpo. Esa nueva naturaleza espiritual de la que le estoy hablando está indefectiblemente, irremediablemente unida a la realidad de ser iglesia, a la realidad de ser cuerpo, a la realidad de ser miembros vivos del cuerpo de Cristo, miembros activos. Y era lo que nos decía el texto hace 8 días. Vamos a volver a leer el mismo texto y vamos a leerlo aún con más entendimiento. Vaya conmigo a la primera carta del apóstol Pablo, capítulo 12, dice el versículo 12: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu, con mayúscula, escuche bien, por un solo espíritu. A veces nos confundimos, y partiendo de las religiones hay cantidad de cosas que se mueven, pero la Biblia dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber ¿de qué? De un mismo espíritu. Iglesia, las bendiciones de Dios y las bendiciones que Dios ha tenido para la iglesia, las bendiciones de Dios en Cristo no son para el placer privado de unos pocos. No son para que algunos que de alguna manera se han asentado en sus posiciones religiosas se sientan por encima de nadie. Las bendiciones en Cristo, familia, son para el beneficio del cuerpo. Las bendiciones en Cristo, las bendiciones de Dios en Cristo Jesús
son para el beneficio de la iglesia. Lo interesante del texto que acabamos de leer es que Pablo compara al cuerpo humano con Cristo. Y uno esperaría que lo comparara con la iglesia. Sería lo más lógico, pero lo compara con Cristo. El tema es que Pablo dice, iglesia, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Pablo comprime la idea del cuerpo y la iglesia juntos. Escuche bien, Pablo comprime la idea del cuerpo y Cristo, es decir, la cabeza juntos. ¿Para qué? Para llevarnos a nosotros a un contexto espiritual. De esa manera es que Él nos lleva a un contexto espiritual. Y aquí Pablo usa una figura de dicción muy conocida llamada metonimia. Tal vez usted no lo había oído mentar. La metonimia, ¿qué significa? Que una parte representa al todo, es decir, Cristo representa a la iglesia y la iglesia representa a Cristo. Y esto es el principio vital de la conexión del Padre con la iglesia. Aquí está claro. Es el principio vital de la conexión del Padre con la iglesia. Por eso, ojo con esto, por eso es que a partir del nuevo nacimiento, iglesia, nosotros somos introducidos en el cuerpo. Ahí, a partir de ese momento, iglesia, y ahí es cuando el Señor se identifica. Como el Señor se identifica con el cuerpo, en ese momento es cuando el Señor se identifica con usted. Por eso es muy importante entender esto. Por eso empezaba yo hablándoles el tema de la salvación. Porque muchas veces nos han enseñado que venir aquí al frente y hacer una oración, entonces ya somos salvos. No, esto es mucho más complejo. Esto se trata de un cambio en el espíritu, de un cambio de pensamiento. Esto se trata de subir a la mente superior de Cristo y empezar nosotros a gobernar según los códigos y parámetros del reino. Por eso le estoy diciendo, a partir del nuevo nacimiento, nosotros somos introducidos en el cuerpo. Y eso me da al pensar a mí cuántas personas hay que creo que han nacido de nuevo, pero no. Porque ahí, en ese momento que el Señor nos introduce en el cuerpo, es cuando el Señor se identifica plenamente contigo. Cuando se identifica plenamente con esa persona que ya hace parte del cuerpo, que es un miembro del cuerpo. Por eso fue que Jesús le dijo a Saulo de Tarso, ¿cómo le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? ¿A uno o a muchos? A muchos. Eran muchos miembros, era un montón de gente. Saulo perseguía a los cristianos, estaba persiguiendo a una cantidad de gente. Eran muchos miembros, iglesia. Sin embargo, el Señor le pregunta por uno. Saulo, Saulo, ¿por qué los persigues? No. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le pregunta por uno y ese uno es Cristo. Entonces Jesús nos enseñó, iglesia, que los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo. Son uno solo cuando son bautizados por el mismo Espíritu. Son uno solo, pero cuando son bautizados por el mismo Espíritu. Por eso, con el nuevo nacimiento, iglesia, por el bautismo del Espíritu, llegamos nosotros a ser miembros activos de la iglesia, miembros vivos de la iglesia, miembros reales de la iglesia. Por lo tanto, familia, cuando se produce la regeneración espiritual, ahí en ese momento es cuando Dios introduce, escúcheme, introduce una nueva comunión con Cristo, pero no por el proceso externo del bautismo en agua. Y esto quiero que quede muy claro. No es de lo que habla el texto. No por el proceso externo que nosotros nos han enseñado el bautismo en agua, sino por el proceso interno de la transformación por el bautismo del Espíritu Santo. Esa transformación que ocurre dentro de nosotros cuando el Espíritu Santo viene a transformar nuestro pensamiento. El problema es que la religión siempre nos ha enseñado otra cosa. Toda la vida nos ha enseñado otra cosa. Y por eso es que nosotros tenemos un concepto completamente errado de la iglesia. Y pensamos que la iglesia es el lugar donde venimos cuando estamos tristes. Y hay mucha gente que piensa eso. No, la iglesia es un lugar donde voy a ir cuando me siento solo, cuando necesito trabajo, cuando me siento abatido, cuando estoy en problemas. Es más, hay gente que dice, yo vengo aquí, no entiendo nada, pero me siento muy bien. ¿A quién se les parece eso a alguien? Claro. Yo vengo aquí y no entiendo nada, pero cuando me voy a mi casa me siento súper bien. Pero déjeme decirle, familia, que la iglesia no existe para que yo me sienta bien. La iglesia no existe para eso, iglesia. Mire, la iglesia existe para que yo como miembro sea la voluntad de Dios.
en lo que hablo, en lo que digo, en lo que hago, en mis relaciones. La iglesia existe para que yo como miembro sea la voluntad de ese Dios que me trasladó de las tinieblas al reino de la luz. Ese rey, escúcheme bien, ese rey que me sacó de la muerte, ese rey que se metió en el lodo cenagoso del pecado, se metió en mi dolor, se metió en tu tristeza. Él se mete en tu problema, Él vive lo que tú vives, siente lo que tú sientes, sabe, Él te conoce, Él se ha metido en lo peor de lo peor para sacarte a ti de ahí y para llevarte y trasladarte ¿a dónde? Al reino de la victoria, al reino de la prosperidad, al reino de la paz, al reino de la salvación, al reino del poder, al reino de su Hijo amado. Eso es lo que ha hecho Dios. Cuando estés haciendo lo malo, acuérdate que el Señor está ahí, porque se ha metido ahí por amor a ti, por amor a ti. Lo que te estoy diciendo es que el Señor convoca, el Señor es el que nos busca, el Señor es el que nos llama, pero no por intereses personales, no por un capricho, no porque tú eres un as bajo la manga, no por eso, familia, simplemente porque nos ama por encima de nuestras propias condiciones, porque nos ama por encima de nuestra propia condición humana. Por eso es que al Señor no le importa lo que sea, no le importa lo que tenga, no le importa tus defectos ni tus debilidades. Tú que me estás oyendo, eres la niña de los ojos de Dios. Tú eres la niña de los ojos de Dios, iglesia. Él que ha hecho se metió en el lodo cenagoso, te sacó de ahí y te ha traído a tu terreno, a su contexto del espíritu, a su contexto espiritual, porque te ama por encima de todo, porque tú, si lo entiendes, por fin tú eres su obra maestra. Tú eres su obra maestra. No tu esposa, ni tu esposo, ni el pastor. Siempre pensamos en los demás. Piensa en un momento en ti. Tú eres su obra maestra. Por eso es que Él nos lleva por medio de una transformación espiritual a ser miembros activos de su cuerpo. Y su cuerpo es nada menos y nada más que su Hijo, la cabeza de ese cuerpo. A entender, iglesia, que ahora, partiendo de ese conocimiento, somos participantes de su naturaleza. De su naturaleza, iglesia. Y en ese proceso, el Padre nos ha dado maravillosos regalos por medio de la fe en el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. ¿Qué nos ha regalado el Padre? Nos liberó del control de este sistema. Si usted se está dejando controlar todavía, pero ya nos liberó del control de este sistema para llevarnos a depender de su amor, para llevarnos a depender de su misericordia. Nos sacó de la ignorancia religiosa para meternos en el poder de su conocimiento. Nos justificó para hacernos sus hijos. Perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda condenación, familia. Se reconcilió con nosotros. Escuche bien, se reconcilió con nosotros y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Pero déjeme decirle, no solamente esto, eso va mucho más allá. Es mucho más fuerte. Es mucho más grande lo que el Señor ha hecho por nosotros. Porque cuando nosotros trascendemos, no por una oración, sino por un proceso de convicción, por un proceso de entendimiento, cuando nosotros trascendemos a entender lo que no se ve, a tener plena convicción de lo que no se ve, ¿sabe qué hace? El Señor funde su espíritu con el nuestro. ¡Wow! Yo quiero que usted por un momento lleve su imaginación a tratar de entender esto. El Señor funde, es decir, mezcla. No solamente entrelaza, lo mezcla, como mezclando dos líquidos. Su espíritu con el de nosotros. ¿Haciendo qué? Vivificando nuestra existencia muerta. Y es una realidad que tenemos que entender. Encontramos vida y tenemos vida a partir de esto. Él mezcla su espíritu con el nuestro, vivificando nuestra existencia caída, para llevarnos ahí sí a una plena comunión con Él. Es imposible tener una comunión con Él cuando estamos muertos en espíritu, por más rezanderos que seamos. Por eso es importante entender que cuando nosotros aceptamos a Cristo, pero de una forma real, ojo, y de una forma radical, el Espíritu de Dios nos hace partícipes de sus cosas. El Espíritu de Dios nos hace partícipes de su dinámica de vida. El Espíritu de Dios nos hace partícipes de su naturaleza. Es más, el Espíritu de Dios nos hace socios de Él para que nosotros empecemos
funcionar como Él funciona. Ahí es donde sus pensamientos se convierten en nuestros pensamientos, sus palabras en nuestras palabras y sus decisiones en nuestras decisiones, para que empecemos a operar según la mente de su Hijo. Para que empecemos a operar según la mente superior de Cristo, iglesia. Eso es operar desde nuestro espíritu mezclado con el Espíritu de Dios. Ahí entiende usted que ya no es su espíritu, no. Por eso dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo está diciendo, el Espíritu de Dios se ha mezclado con el mío, para que nunca más, iglesia, nosotros estemos sujetos a la administración sensorial de nuestra razón humana. Que eso es lo que nos mata. Lo que nos mata es eso, decidir por reacción, tomar decisiones por reacción, hablar por reacción. Y generalmente la reacción está condicionada a una situación sentimental, a una situación laboral, a una situación romántica, lo que sea, pero está condicionada. Pero el Señor nos quiere a nosotros a llevar a pensar según la mente del Altísimo. Por eso cuando nosotros aceptamos a Cristo, nuestro espíritu nunca más estará separado del Espíritu de Dios. Ojo con esto. Nunca más el espíritu estará separado del Espíritu de Dios. Quiere decir eso, que si usted entiende esto, el amor de Dios está y estará con usted por siempre. La misericordia de Dios está y estará con usted para siempre. El favor de Dios está y estará con usted para siempre. La prosperidad de Dios está y estará con usted para siempre. El sustento de Dios está y estará con usted para siempre. Yo no sé lo que usted va a hacer, pero déjeme decirle, Dios tomó la decisión de coger su espíritu y pegarlo al suyo. Sí, lo pegó. Eso fue decisión de Él. ¿Cuántos quieren aceptar eso? Yo no sé si usted está entendiendo lo que le estoy diciendo, pero esto va más allá de nuestra razón. Esto es palabra del Espíritu. Dios tomó la decisión de coger su espíritu y mezclarlo con el suyo, fundirlo con el suyo, pegarlo al suyo. Es como cuando uno pega dos cristales. Imagínense un cristal de 2 o 3 metros de largo y otro igual y los pongan. Difícil de separarlos. No sé si alguien está entendiendo. Cuando usted mezcla un líquido con el otro, cuando usted a la leche le echa café y lo revuelve, ahí perdió el año ya. ¿Sí o no? Sepárelos. Mire, ¿sabe qué dice la Biblia, iglesia? Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor. Y la palabra une ahí es la clave, porque la palabra une viene del griego kolao, se escribe kollao. ¿Y sabe qué quiere decir? Cementar, encolar. ¿Cuántos han cementado algo o han encolado algo alguna vez? Eso quiere decir colado. La palabra une viene del griego colado o collao, que quiere decir cementar, juntar. Iglesia, es decir, pegarse, unirse para ser uno. Eso fue lo que el Señor hizo con tu espíritu. Eso fue lo que el Señor hizo con su espíritu y con tu espíritu. Por lo tanto, iglesia, el que se une al Señor ha quedado pegado a Él. El que se une al Señor, no. Yo no sé si usted me lo está entendiendo, pero quiero llevarlo a su contexto de vida. Es como cuando usted tiene un problema. Mire, hoy en día, usted no puede tener un problema, no puede tener una pelea, no puede tener un altercado, no puede tener una deficiencia, porque lo primero que se le viene a la mente es Dios. Señor, ayúdame, Señor, ¿por qué hago esto? Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿cómo hago? Señor, dame inteligencia. Señor, dame sabiduría. Señor, una oración. Señor, el teléfono de la pastora. Señor, el teléfono del pastor. Señor, tengo que ir a la iglesia. Señor, ¿dónde está la Biblia? Siempre, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios está pegado al tuyo. Pegado, colado. Escúcheme, colado, iglesia. Es la unión más estrecha que existe en el universo. No existe otra unión igual. Por eso, quien se une al Señor no debería de tolerar ninguna otra unión que vaya en contra de este matrimonio espiritual. ¿Aló? Si alguien está entendiendo esto.
En el nombre de mi Señor Jesucristo. Y se lo digo, iglesia, no porque lo diga yo, sino porque el mundo está lleno de rameras. Pastor, no diga eso, que eso suena muy feo. Perdón por la palabra mundo. Acabamos de leer 1 Corintios 6:17. Vaya conmigo a 1 Corintios 6:16. ¿O no sabes que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? ¿Aló? El fondo de la palabra ramera es mucho más amplio de lo que usted está pensando. Es mucho más genérico de lo que usted está pensando en este contexto. Porque dice, los dos serán una sola carne. Mire cómo Pablo contrasta, esto es interesante, cómo Pablo contrasta la unión pecaminosa entre un hombre y una mujer. ¿Con qué? Con la unión espiritual del creyente con Cristo. Hace un contraste, es decir, los confronta. Porque finalmente unirse a una prostituta degrada y deshonra hasta la muerte. Pero llegase el Señor, escúcheme, llegase el Señor, iglesia, nos lleva y nos exalta entregándonos vida y vida en abundancia. Ahí hay una gran diferencia. Ahí hay una gran diferencia, iglesia. Esto es importante, iglesia. Porque finalmente la unión del creyente con Cristo se efectúa única y exclusivamente en el contexto del Espíritu Santo. No más. En el contexto del Espíritu Santo. Él es el que nos lleva a ser un espíritu con Él. El Espíritu Santo viene y entra en nosotros y mezcla su espíritu con el nuestro y nos lleva a ser un espíritu con Él. Pero ojo, eso no significa que seamos lo mismo. No se equivoque. El Espíritu de Dios, ¿qué es? El Espíritu de Dios. Y nosotros somos espíritus vivificados, espíritus renacidos, espíritus nacidos de nuevo. Ahora sí, participantes de su esencia. ¿Están entendiendo esto? Participantes de su naturaleza. Participantes de lo que Él es. Ahí es donde está la grandeza del nuevo nacimiento, que nos hace participantes de la naturaleza divina. Esa es la grandeza. La grandeza del nuevo nacimiento no es venir aquí y decir, Señor, yo te reconozco como mi Señor y Salvador, y ahora sí haces lo que quieras. No. Nos hacen participantes de una naturaleza. Y ser participantes de una naturaleza es participar en todo lo que Él hace por naturaleza. ¿O no? Yo no, permítame que se lo explique de alguna manera. Si a usted lo hacen participante de la naturaleza del perro, usted va a empezar a ladrar. ¿Sí o no? Pero fíjese usted, por eso tengo que entender qué es lo que yo estoy haciendo. ¿Estoy haciendo las cosas de Dios o no? ¿Estoy pensando como Dios o no? ¿Estoy actuando como Dios o no? ¿Estoy actuando como Él actuaría o no? Ahí está la grandeza del Espíritu de Dios cuando con el nuevo nacimiento viene a mezclar su espíritu con el nuestro. Ahí es donde el Espíritu de Dios imparte en nosotros los atributos que le corresponden a Dios y nos los da. Eso se llaman atributos comunicables. No le estoy hablando de los incomunicables. ¿Cuáles son los incomunicables? Los que son de Dios, pertenecen a Él y no se los da a nadie. Omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, inmutabilidad. Ojo, estoy hablando de los atributos comunicables. El Espíritu Santo de Dios, cuando mezcla su espíritu con el nuestro, nos brinda ese regalo maravilloso. ¿Y qué nos da? Amor, carácter, justicia, perdón, tolerancia, equidad, santidad. Todos esos atributos que corresponden a Dios están en el Espíritu de Dios y Él se mezcló contigo. Por lo tanto, hay una cantidad de cosas que están en ti y parece que todavía no sabes. ¿Aló? Eso es lo que Dios nos da, iglesia. Atributos que me son transferidos con el nuevo nacimiento, mezclados por medio de su espíritu. Por eso es que el nuevo nacimiento nos lleva a nosotros a experimentar de una manera real la naturaleza de lo que Dios es. Y Dios es espíritu. Punto. Es el nuevo nacimiento el que me lleva a experimentar a mí esa realidad, lo que Dios es, familia, y Dios es espíritu. Juan capítulo 3 versículo 6 dice la Biblia: lo que es nacido de la carne,
¿Aló? Carne es, punto, ya está. Vamos a partir ese texto ahí. Lo que es nacido de la carne, carne es. Ahí no dice otra cosa, ¿o sí? ¿Qué otra cosa es? ¿Carne? Ah, no. O dice, no, dice carne. Pero luego, ¿qué dice? Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que es Espíritu lo que es nacido del Espíritu, no lo que es nacido de la carne. ¿Me estoy haciendo entender? Mire, si usted entiende esto, usted hoy va a entender si usted es un accesorio o un ministro competente de nuevo pacto o un miembro activo y vivo de la iglesia. Hoy lo va a entender. Para que no se ofenda, sino que confronte. Porque la Biblia dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, quiere decir eso, que lo que es engendrado lleva en sí la naturaleza del que lo engendró. Punto. Tan sencillo como eso. Denme una muestra de ADN y yo le digo de quién es hijo usted. Lo que es engendrado lleva en sí la naturaleza, las condiciones, las características de quien lo engendró. Y la naturaleza, escúcheme, la naturaleza humana pecadora que engendra. Naturaleza humana pecadora. Punto. Lo dice la Biblia, iglesia. Y cuando hablo de naturaleza humana pecadora, no me estoy refiriendo solamente al cuerpo material, sino todo aquello que se recibe del mundo. Del mundo, iglesia, en nuestro nacimiento natural, que nos sujeta a una naturaleza caída. Todo aquello que recibimos cuando nacimos, que nos sujeta a una naturaleza caída. Porque déjeme decirle, todos cuando nacemos de la carne recibimos una naturaleza pecaminosa, caída, adámica, pecadora. Todos, sin excepción, iglesia. Pero dice la Biblia que lo que es nacido del Espíritu, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces lo que nace de la naturaleza divina, indefectiblemente recibe una naturaleza espiritual. Indefectiblemente. Es decir, la naturaleza espiritual que tú tienes hoy, no la tenías antes. No la tenías. Es sencillo lo que dice la palabra. ¿Y eso qué es? Simplemente el Espíritu de Dios regenerando, dando vida a lo que está muerto, llevando al hombre a otra condición, engendrando hijos nacidos del Espíritu. Eso es lo que está haciendo el Espíritu de Dios, engendrando hijos nacidos del Espíritu, que ahora por la obra de Cristo son Espíritu. Para que no nos confundamos, porque lo que ha nacido de la carne, carne es. Pero ahora, por la obra del Espíritu, diga conmigo: soy Espíritu. Dígalo, dígalo, si lo cree, dígalo: soy Espíritu. Por eso es que a Dios le llaman el Padre de los Espíritus. El Padre de los Espíritus. Interesante, ¿no? ¿O no dice la palabra que Él le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios a quienes? A los que creen en su nombre. Entonces no es el Padre. Lo que ha nacido de la carne, carne es. Él es el Padre de los que son Espíritu. ¿Estamos entendiendo? Esto es muy importante entenderlo para que nosotros trascendamos a la realidad de nuestra administración cristiana. ¿Cómo estamos manejando todo esto en el Espíritu? Oh, iglesia, déjeme decirle que todo ser humano cree que es espíritu, pero no. No todo ser humano es un ser espiritual, porque su espíritu está muerto. Sencillo, tiene cuerpo, tiene alma, pero no tiene vida en el espíritu. No tiene vida en el espíritu. Por eso, iglesia, es que al nacer de nuevo, lo que estamos nosotros pasando a ser espíritu. ¿Estamos entendiendo esto, iglesia? Pasando a ser espíritu, recuperando la esencia divina, el gen de esa naturaleza que le corresponde a Dios. Ahí es donde Él nos convierte en cuerpo de Cristo. Yo no soy cuerpo de Cristo porque vengo a una congregación y me siento todos los domingos en una silla a decir amén. No nos confundamos. Tenemos que cuestionar cómo estamos administrando nuestra vida cristiana.
Eso se trata de tomar decisiones y empezar a cambiar cosas en nosotros, que ya Dios puso ahí. Esto es importante entenderlo. Entender ahora que como iglesia nosotros poseemos la genética, poseemos la naturaleza de aquel que es ¿qué? Espíritu. Dios es espíritu. Nosotros hoy poseemos la naturaleza de alguien que es espíritu. Fíjese usted lo que le estoy diciendo. Antes no, iglesia. Entonces al nacer de nuevo, nosotros recibimos la vida que se encuentra en el cuerpo. Oh, escuche esto. Esto es muy importante entenderlo. Cuando hablamos de cuerpo, hablamos de la iglesia universal. La iglesia universal no es esto es una congregación, una iglesia local. Esto es parte del cuerpo. Pero la iglesia universal es el cuerpo de Cristo, la extensión de la cabeza. Y en la iglesia universal habita el Espíritu de Dios mezclado con el espíritu de los miembros de ese cuerpo. Por lo tanto, cuando alguien viene a este lugar o a cualquier otro lugar donde se congregue una parte de la iglesia universal, ahí llega al contexto donde recibe, escúcheme bien, recibe la vida del Espíritu. Esa es la clave para nosotros poder ser testimonio del mundo. Esa es la clave para poder ser testimonio afuera. Esa es la clave para poder ser testimonio de iglesia. No solamente aquí, sino allá, donde Dios está esperando que nosotros seamos testigos de lo que Él ha hecho en nuestra vida, en la unidad del Espíritu. Por eso es importante entender que la misma comunión que nosotros tenemos con el Padre es la comunión que tenemos que tener con el hermano. Porque el hermano termina siendo una extensión de la vida del Espíritu. Mire qué interesante. Yo lo que no puedo hacer es: Señor, qué bueno eres, Padre, te doy gracias porque tú eres lo más grande, y orar y ahí con esa devoción tan tremenda y después quítese de aquí que yo me tengo que... Porque no, es que así somos. No, nosotros somos los más devotos. Dicen que las almas devotas se van al cielo. Nosotros somos los más devotos y adoradores. ¡Aleluya! Pero eso sí, para gritar al hermano, para tratar mal al pastor, para reclamar lo que no tengo que reclamar, para decir lo que no tengo que decir, ahí sí. Accesorio. La Biblia dice: habitando los hermanos juntos. ¿Y qué es armonía? ¿Qué es armonía? Que nos lo explique Flor. Flor nos explica qué es armonía. Facilito no lo explica. Porque si ella está aquí tocando el piano y la otra la guitarra y el bajo va por otro lado y la trompeta va por otro lado y el violín por otro lado y el saxofón por otro lado, y no hay armonía. Por eso dice en un mismo espíritu. ¿Por qué? Porque es un espíritu y es el mismo espíritu el que nos ha bautizado. Si usted no ha sido bautizado por ese espíritu, usted no está en armonía. No lo está. Wow. Por eso, iglesia, cuando estamos aquí no se trata de pelear por posiciones, de jerarquía. No se trata de eso. No se trata de pelear por un liderazgo, que es que yo llevo más tiempo, que es que yo hice aquí, que yo estuve en la obra, que yo levanté una almadana, que yo tiré un muro, que yo llevo 8 años en la iglesia, y como llevo 8 años en esta congregación, entonces que me hagan diácono, es más, que me hagan pastor. No, así no funciona el corazón de Dios. Así no funciona el corazón de Dios. Como dicen en México, no nos hagamos tarugos, mano. Eso no mueve el corazón de Dios. Eso lo que hace es hacer daño. Eso lo que hace es lastimar, dividir congregaciones y dividir iglesias. Eso es lo que hace. Respire profundo. Relájese. Ponga su vida delante de Él y dile: Señor, administra mis palabras, mis pensamientos. Yo necesito actuar de una manera diferente.
No se trata de pelear por una posición o un liderazgo o porque yo hablo más duro, grito más duro. No, esto no es una empresa. La iglesia del Señor no es una empresa. Escuche bien, la iglesia del Señor no es un banco donde usted empieza de cajero y cuando pasaron los años lo pusieron a la lista de crédito. No. En el reino no vamos por títulos. No. Cuando usted esté en una congregación donde el pastor se esté muriendo de ganas de que le digan apóstol, vaya de ahí. Porque no se trata de jerarquía. Y los dones del Señor no son jerarquía. La gente está como confundida. No son jerarquías, iglesia. Lo que tenemos que hacer nosotros, iglesia, en vez de estar buscando lo que no tenemos que buscar, hacer lo que hace un verdadero hijo de Dios, y es estar pendientes del Kairos en nuestra cotidianidad. Mire, déjeme decirle, hay un Kairos de Dios para cada situación. Hay un Kairos de Dios para cada circunstancia. Cuando le estoy hablando de cada circunstancia, le estoy hablando tanto de cuando usted está cocinando, cuando se está bañando, cuando está viendo televisión, cuando está trabajando o cuando está metido en un problema delicado, grave, con un maleante, con un abogado, con alguien que le hizo daño, que usted sé que cualquier circunstancia de la vida, lo que usted tiene que hacer es en oración esperar el Kairos. ¿Cuál es el Kairos? Es el momento perfecto de Dios donde Dios te dice: este es tu camino, haz esto, piensa de esta manera, sigue por aquí. Dios mío, ese es el trabajo del cristiano. Buscar el Kairos de Dios en nuestro cronos. Buscar el tiempo de Dios en nuestro tiempo. Buscar en el Kairos de Dios los pensamientos de Dios, la decisión de Dios en nuestra manera de vivir. ¿Para qué? Para que empecemos a hacer lo bueno a aquellos que nos hicieron mal. Para que nosotros aprendamos a hacer lo bueno a quienes nos dañaron, porque ellos necesitan la manifestación de un nuevo gobierno, porque ellos necesitan la manifestación del Espíritu Santo para poder llevarlos a ellos al contexto de cuerpo, a esos que te dañaron, a esos que te trataron mal, a esos que fueron por ti. Ellos necesitan el contexto de cuerpo para que puedan llegar algún día a ser hermanos, para que puedan llegar algún día a ser hermanos. Déjeme decirle que la manera más elevada de reconocer a un hijo de Dios o de reconocer que alguien es un hijo de Dios es decirle hermano. La manera más elevada de que usted reconozca que alguien, lo que le estoy diciendo es que no se le puede decir hermano a todo el mundo. La mejor manera de usted reconocerle a alguien que es hijo de Dios es decirle hermano, porque cuando le está diciendo hermano, le está diciendo usted y yo somos hijos del mismo Padre. ¿O no? Usted le está diciendo tenemos el mismo papá, la misma genética, la misma fe, el mismo corazón, la misma naturaleza, el mismo espíritu y el mismo propósito. ¿Cuál propósito? Manifestar al Rey de Gloria en mi vida para que el mundo conozca lo que Él ha hecho en mí. Ya está. Sencillo. O no me diga usted que no es hermoso llegar a este lugar y yo tener la plena convicción de que me voy a reunir con mis hermanos. Porque mis hermanos, que son hijos del mismo papá, son mi familia, ¿o no? No. El tema es que usted no quiere sino a sus hermanos de carne. Y eso está muy bien. Pero lo que es nacido de la carne, carne es. Por eso yo me siento feliz el sábado, porque sé que mañana domingo lo voy a ver a usted. Porque usted es mi, como dicen por ahí en la televisión, hermano. Sí, mi hermano. Hermano, hijos del mismo papá. Ese papá tiene amor para mí y tiene amor para ti. Tiene sustento para mí y tiene sustento para ti. Tiene palabra para mí y tiene palabra para ti, porque no tiene preferidos. Nos ama a todos porque somos sus hijos.
Tiene tanto que el Señor reparte bendición, que el Señor reparte amor, que el Señor reparte dones. Esto aquí está lleno de dones y a veces no nos damos cuenta ni los dones que tenemos. Pero Dios reparte dones para que nos edifiquemos los unos a los otros. No, permítame decirle que su abrazo esta mañana a mí me edificó. Su saludo, su sonrisa, su consejo. Dios reparte dones para que nos edifiquemos los unos a los otros. Porque, ojo, en la diversidad de los dones hay seguridad. Escúcheme, hay seguridad de la unidad de la iglesia. De la unidad de la iglesia. Cuando no hay envidia por lo que tiene el otro, sino gratitud a Dios por lo que Dios me está dando a través de la vida del otro. No sé si me está entendiendo, iglesia. Eso quiere decir que yo tengo lo que usted necesita y usted tiene lo que yo necesito. Sencillo. Tenemos lo que necesita el otro, iglesia. Por eso es que no pueden haber molestias entre nosotros. No deberían haber molestias entre nosotros. ¿Por qué? Porque en este contexto que yo le estoy hablando del Espíritu, no hay espacio para la arrogancia. Y absolutamente nadie se tiene por qué sentir menos que otro. Porque cada uno lo único que tiene que hacer es cumplir con la asignación que se le ha entregado, punto. Sin estar mirando el caminado del otro. Cumplir con lo asignado. Lo único que tenemos que hacer nosotros es hacer lo que el Rey nos dijo que hiciéramos. Hacer lo que Él nos entregó. Porque finalmente, yo no sé si usted considera más grande lo que tiene ella que lo que tiene ella. Pero déjeme decirle, a las dos se lo entregó el mismo Espíritu. El mismo Espíritu. Y Él decide, Él hace, Él dice. Lo interesante del asunto es que ahora todos sabemos que poseemos la genética divina. Poseemos la genética de Dios. Con esa genética es que participamos nosotros en la naturaleza del Dios Espíritu, del Dios que es Espíritu. Entonces, familia, en nuestro espíritu regenerado es donde entendemos nosotros que Dios nos hace hermanos. Ahí es donde Dios puso la unión, la unidad de la iglesia, escuche bien, y la comunión con el Espíritu. No hay comunión con el Espíritu fuera del cuerpo. Por eso cuando a mí me dicen, no, pastor, es que yo oro en la casa. Yo no vengo por aquí porque yo tengo con... En fin. La única manera de administrar a nosotros para una vida nueva es entender esto como cuerpo. Escuche bien, como cuerpo. Por eso es que ahora podemos decir nosotros que tenemos la vida de Dios. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la vida Zoé? De la vida Zoé. La vida eterna. La vida del Espíritu. Solo entendiendo esto. Tema de salvación y no nacimiento es mucho más profundo de lo que a nosotros nos han pintado. Eso es lo que nos convierte a nosotros en miembros del cuerpo de Cristo. Nos convierte a nosotros en la herramienta perfecta para manifestar a Cristo en el mundo. ¿O cómo cree usted que se va a manifestar Cristo? Dígame de otra manera. No, el Señor se manifestó por medio de la naturaleza. ¿Sabe cuánta gente cree en la naturaleza y no cree en Dios? ¿Usted sabe cuánta gente hay que no coge la Biblia nunca? Déjeme decirle que la única Biblia que muchos van a leer es usted. Déjeme decirle que la única palabra que muchos van a escuchar es usted. Sus ojos, su sonrisa, su honra, su respeto, su manera de hablar, de vivir, de decidir, de hacer, de tomar decisiones. Esa es la única Biblia que muchos van a leer en toda su vida. Así que tenemos una cuota alta de responsabilidad delante de Dios. Aquí se trata delante de Dios. Esto no tiene que ver nada con mi mujer, ni con mi esposo, ni con mi amiga, ni con el pastor, no. Esto es de cada uno con el Espíritu Santo. Así de sencillo, iglesia. Por eso es que nosotros tenemos que obligatoriamente, indefectiblemente trascender al entendimiento de lo que significa nuestra vida espiritual. Esto es vital, que entendamos lo que significa nuestra vida espiritual. Entender la realidad de la nueva naturaleza. La realidad de esa nueva naturaleza que nos hace cuerpo, de esa nueva naturaleza que nos hace iglesia, que ya no se trata de un miembro aparte, porque un miembro aparte se le acaba la sangre y se muere y se pudre. Pero cuando estamos conectados al cuerpo,
hay vida, hay cosas para hacer, hay bendición, hay miembros que bendecir, hay gente que acompañar, por quien orar, a quien consolar, a quien mirar bien, a quien respetar, a quien honrar. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. ¿Sabe una cosa? Le voy a dar un consejo. Deje de pensar en su bienestar. Siempre estamos pensando en venir para que Dios me bendiga. A ver si Dios me bendice. A ver si Dios me levanta. A ver si Dios me prospera. A ver si Dios me da. ¿Cuántos dicen amén? Y es hora de empezar a cambiar esa dinámica. Así es. Vamos a pensar en virtud del cuerpo. Vamos a bendecir al hermano, a abrazar a la hermana, a respetar al pastor. Yo lo respeto a usted, el número uno, porque es persona. ¿O no? Todo el mundo merece respeto. Pero el número dos le parece poquito, es un hijo de Dios, es mi hermano. Es un hijo de Dios. Entonces hay una cantidad de cosas que tenemos que cambiar. Deje de pensar en usted y piense, wow, ¿cómo hago yo como miembro del cuerpo para realmente ser efectivo en ese cuerpo? Por eso es que yo no entiendo a los hermanos que vienen un mes y después se pierden 4. No, pastor, es que estaba en stand-by. Ajá, el Señor no había stand-by, porque el espíritu está mezclado. Al Señor no se le hace stand-by ni se le hacen vacaciones ni nada de eso. Sí, hay unos que ponen en modo no molestar por un montón de tiempo. Y cuando quitan el modo no molestar, empiezan a molestar. ¿Es verdad? Pastores, no, venga para acá. Escuche, crezca, edifíquese, estructure su mente espiritual. Y déjeme decirle, usted puede decir, uy, pastor, tremenda palabra, pero yo no le entendí todo. Tranquilo, no, dentro de 8 días. Y dentro de 8, dentro de 8, dentro de 8. Cuando menos piense, se está creciendo el espíritu. Hay unos que se demoran 8 días, otros que se demoran 80 años. Dese una oportunidad de creer en el Señor, de creer en el Señor y trascender a hacer su voluntad y no la nuestra. Señor, te doy gracias. Oh, gracias, Espíritu Santo, por la sabiduría de tu palabra, por el poder de tu conocimiento, por la grandeza de tu escritura. Gracias, Señor, por lo que tú nos has dado en Cristo. Y hoy, de una manera especial, te doy gracias, Señor, porque hoy entiendo cómo tu espíritu, sin yo merecerlo, se ha mezclado con el mío. Cómo tu espíritu, sin yo merecerlo, se ha fundido con mi espíritu. Hoy lo entiendo, Señor, y quiero trascender a una administración de vida diferente. Señor, yo voy a entender, voy a abrazar, voy a sonreír, voy a acercarme, voy a amar. Voy a dejar de juzgar a los demás porque el juicio te corresponde a ti, solo a ti. Espíritu Santo, ayúdame, Señor. No hacer un cero a la izquierda, ni un miembro separado, muerto, un accesorio más. Sino entender que en la grandeza de tu espíritu hay voluntad de Dios y propósito eterno. Para yo ser parte de ese cumplimiento y poder yo, delante de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa, de mi familia, de mis hermanos, de mis amigos y de mis enemigos, manifestar la sabiduría, el amor y la grandeza de lo que tú eres, Rey. Hoy te pido perdón, no por mis debilidades, porque hacen parte de mi naturaleza caída. Te pido perdón por la manera errónea como he administrado esa parte de mi vida, de la manera errónea como he administrado ese viejo hombre. Yo hoy, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, entiendo y trasciendo a la grandeza de tu conocimiento, que por tu palabra hoy me entregas para hacer de mí lo que tú, Señor, siempre has planeado.
Padre Santo, te bendigo. Quedo en tus manos y no pongo delante de ti esta semana y la otra, sino mi vida entera. Mi vida entera, para que tú seas mi guía, mi consejero, mi abogado, Señor. Yo me he equivocado, sí, pero también entiendo que en tu perdón hay victoria. Hay victoria. Te bendigo, Espíritu Santo, y quedo en tus manos, en tu voluntad, en tu pensamiento, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.